Está muy próxima la llegada de tu jubilación. Aparte de querer saber cuánto vas a cobrar, cómo, dónde y si ese dinero te va a alcanzar, también es importante tener en cuenta qué protección de salud voy a tener. Y eso se puede planificar. Ahora en el video te voy a explicar cómo se puede lograr. Estamos trabajando desde Amparando Salud una nueva forma, una visión de cómo podemos lograr una planificación estratégica de tu salud, la cobertura de salud que hoy tenés, tanto de obra social o de prepaga, y cómo eso va a impactar en el momento que llega tu jubilación. Muchas de nuestras consultas tienen que ver en relación a llegó la jubilación, me voy a jubilar, ya me avisó el ANSES de que esto pasó, puedo mantener la cobertura de mi obra social y mi prepaga. Trabajamos sobre el hecho que se está produciendo en este momento. Pero muchas veces también tenemos consultas de personas que no pudieron planificar esto y se encuentran con la posibilidad de mantener su cobertura en un tiempo que ya no es posible, y muchas otras que nos preguntan con mucha anticipación. Entonces nos pusimos a pensar cómo podemos hacer para que tener la planificación de ese momento sea algo mucho más lógico y pueda tener un impacto mucho más importante al momento de la llegada de la jubilación. ¿Y esto qué quiere decir? Poder planificar. Planificar significa poder tener información valiosa para que en el momento que llegue la jubilación sepamos qué cobertura vamos a tener, cómo la vamos a tener, si vamos a poder pagarla, qué cosas voy a tener que hacer antes para poder mantener esa cobertura, qué tengo que averiguar, cómo son los pasos previos. Todo esto tiene que ver con la planificación y te los voy a ir explicando para que puedas estar atento. Una de las cuestiones importantes es saber qué clase de cobertura de salud tengo, cuál es la protección de salud que tengo, tanto yo como mi grupo familiar. Muchas veces son afiliaciones propias, individuales y otras que tienen que abarcan toda la familia. Bueno, ¿qué clase de cobertura tengo? ¿Tengo una cobertura corporativa? ¿Tengo una cobertura solamente de prepaga? ¿Tengo una cobertura de obra social y de prepaga por derivación de aportes? ¿Soy monotributista y tengo una cobertura de obra social por monotributo, pero también tengo un plan superador? Bueno, tengo que conocer todos estos detalles. Cada caso en cada afiliación tiene pormenores que al momento de la llegada de la jubilación tienen un impacto diferente en el momento de cómo se deben reclamar, por lo cual tengo que conocer. Si no lo sé, hay cuestiones que se pueden averiguar en distintas bases de datos, analizando las facturas y viendo cómo es ese régimen que tengo de afiliación. ¿Esto para qué? Para poder saber cómo va a impactar en el momento de que llegue la jubilación el reclamo para poder hacer la continuidad. Por lo cual esto se puede evaluar siempre de antemano. Una de las cuestiones muy importantes de la planificación es saber si voy a poder seguir pagando ese plan de salud que tengo hoy en la actualidad. Cuando hablamos simplemente de obras sociales, lo que tenemos que saber es que estas se pagan con los aportes de obra social que hago en mi actividad cuando yo estoy trabajando de mi parte y aparte del empleador. Cuando pido la derivación de aportes en el momento de la jubilación y continuar con el servicio de salud de obra social, este servicio de continuidad de la obra social se paga con los aportes que le voy a tener que pedir al ANSES que envíe nuevamente desde PAMI a la obra social que yo tengo elegida, por lo cual no voy a tener ningún desembolso de dinero, no voy a tener que pagar, se van a pagar directamente con los aportes de mi jubilación. Ese es el caso de la continuidad de la obra social pura. Pero ¿qué pasa si yo tengo un plan superador, tengo un plan corporativo, donde tengo un plan de prepaga, un plan mejorado, y tengo que pagar la diferencia
de qué hay entre el valor del plan y los aportes que voy a descontar. Bueno, eso cuando uno se jubila va a sufrir una diferencia, porque mis aportes no van a ser del mismo monto, porque ya va a haber una parte que no va a estar, que es el empleador, ¿no? Y hay otra cosa importantísima, que es que cuando yo hago el reclamo de continuidad, si tengo un servicio de prepaga, también lo hago para que no me aumente ese valor del plan. Entonces yo puedo mantener un valor constante, que no aumente ni por la edad ni por el momento de la jubilación, pero sí la diferencia entre los aportes y lo que yo tengo que pagar va a tener una diferencia mayor. Entonces, al momento de planificar hay que hacer estas cuentas, porque seguramente el impacto de la jubilación, el momento que yo cobre la jubilación, va a ser menos plata de la que yo cobraba cuando estaba en actividad. Y si yo planifico, puedo ver si me tengo que bajar de plan, si puedo mantener ese plan, poder proyectar cuánto es el valor que va a tener la prepaga aumentando en los años y si eso lo voy a poder seguir pagando. Lógicamente ustedes pueden saber cuánto cobran de jubilación previamente a que la jubilación salga, porque eso se puede hacer mediante algunos cálculos, por lo cual esos requisitos hay que saberlos para poder estar atentos a si yo puedo o no puedo mantener ese plan en la jubilación. Muchas veces también hay que evaluar si el plan que hoy tengo me conviene mantenerlo cuando me voy a jubilar, si es un plan que es de obra social y prepaga, si yo puedo evaluar si me puedo quedar en ese plan, si me puedo quedar solamente con la obra social o si me puedo quedar solamente con la prepaga. Ahí hay que hacer distintos cálculos para ver qué me conviene, y eso tiene que ver con la economía particular de cada familia, por lo cual siempre es importante tomar estos recaudos mucho antes de que uno inicie la jubilación, para poder en el momento que llega tener todos esos parámetros bien organizados. ¿En cuánto tiempo antes tengo que planificar todo esto de la cobertura de mi obra social o mi prepaga al momento de la salida de la jubilación? Siempre es bueno por lo menos sentarnos a planear esta situación un año antes de que la jubilación suceda. Siempre lo ideal es un año, pero por lo general hay que sentarse, si yo no llegué a ese tiempo, con 6 meses antes de la salida de la jubilación empezar a ver cómo voy a planificar. ¿Puedo planificarlo también una vez que ya tengo iniciado el proceso de jubilación en marcha? Sí se puede, pero va a haber algunas cuestiones que no voy a poder modificar, como por ejemplo, si yo sé que me tengo que bajar de plan porque no voy a poder pagar el plan que tenía, si tengo un plan de prepaga, eso ya no lo voy a poder hacer si ya tengo iniciado el beneficio jubilatorio, porque estoy corriendo con los tiempos. Entonces ahí hay cuestiones que hay que hacerla antes. Lo ideal, entre 6 meses y un año antes para poder planificar. Básicamente la planificación es conocer nuestros derechos, qué derechos tengo y cómo los puedo llevar a la acción. Con eso me va a dar un panorama mucho más amplio para tomar buenas decisiones y saber que tengo un acompañamiento de gente que sabe del trabajo que me está ofreciendo y poder hacerlo juntos. Por eso, si vos estás en estas condiciones, estás por jubilar, tenés interrogantes de cómo van a ser tus coberturas de salud, te invito a que nos escribas a info@amparandosalud.com.ar para poder ayudarte en planificar. Podemos tener una entrevista, te pedimos algunos datos y con eso vamos a poder darte algunos aspectos importantes de cómo puede ser tu cobertura de salud al momento de la salida de la jubilación. Si llegaste hasta acá, te quiero agradecer. Como ya sabés, nos presentamos. Mi nombre es Martín Sabadini, soy titular de la consultora Amparando Salud. Nos dedicamos a hacer reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Estamos en esta nueva etapa de planificación de la llegada de la jubilación para que vos puedas tener
todos los elementos para llegar bien a esa etapa. También trabajamos en reclamos que tienen que ver con discapacidad e incumplimiento de prestaciones. Para cualquier problema que tengas de estas cuestiones que trabajamos, te podés comunicar con nosotros a nuestro mail, que es nuestra vía de contacto, que es info@amparandosalud.com.ar, info@amparandosalud.com.ar. Vamos a seguir ampliando este tema, por lo cual te pido que estés atento a nuestros nuevos videos, te suscribas al canal y estés también muy atento a nuestras redes sociales, donde vamos a seguir subiendo información sobre estos temas que son muy importantes. Te mando un saludo grande y nos vemos la semana que viene. Chau.